Y yo le voy a invitar a usted a abrir la palabra de Dios en el libro de Isaías, Antiguo Testamento, y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. ¡Cuán hermosos son sobre los montes! Ahí está. Los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, de que él trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Gloria a Dios por esta porción de su palabra, que el Señor la bendiga. Los pies en el cuerpo humano son dos instrumentos, sin los cuales nuestra vida se haría bastante complicada, porque nos llevan a lugares donde nosotros queremos ir. Por ejemplo, en nuestros países, ellos creen que si nosotros tenemos dos automóviles aquí, es porque vivimos en la abundancia y porque es lujo tener dos automóviles. Y los que vivimos aquí sabemos que esa no es la verdad, porque el automóvil cumple la función de nuestros pies. Porque el transporte público es muy difícil. Yo tomé transporte público cuando llegué a este país. 20 minutos de espera, 45 minutos de espera, y si usted perdió uno, le toca esperar otros 45 minutos. Entonces, para hacer también cambios de transporte público, está un poco complicado. Entonces, no es que nosotros tenemos automóvil porque es un lujo, porque vivimos en abundancia, sino que realmente sería como si fuesen nuestros pies, por decirlo así. Ahora, a su vez, nuestros pies son dos instrumentos o parte del cuerpo a los que no todas las personas le dedican tiempo. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que nosotros descansamos nuestros pies en agua caliente? Uy, dice por ahí. O que le hicimos un masaje con crema, a menos que se vaya a hacer pedicure, entonces sí, ¿no? Quizás ni lo recordamos cuándo fue. Pero si tenemos juanetes, los dedos cuarteados, una uña encarnada porque nos duele, entonces sí nos acordamos de nuestros pies. Por ejemplo, yo me acuerdo muy bien de mis pies cuando me da ese ataque de ácido úrico. Es un dolor espantosísimo. No se lo aconsejo, no se lo recomiendo a nadie. Así que tenga cuidado, porque es dolorosísimo. Es como si usted tuviera vidrios todos molidos dentro de la piel, que no se puede caminar. Es muy doloroso. Y sí me acuerdo mucho de mis pies. Y una época que estuve bastante tiempo con el ácido úrico, que el doctor no podía controlarlo a pesar de ciertos alimentos, porque la mayoría de los alimentos sanos son los peores para el ácido úrico. Como ser todo lo que sea pescado, hay muchos vegetales, hay muchísimas cosas de las cuales no se pueden comer porque son altas en ácido úrico. Hasta yo me había olvidado cómo se caminaba sin dolor, de tanto que había tenido el dolor por tiempo. Una vez un mes duró y estuve en cama con las piernas levantadas, con los pies en alto, porque era la mejor manera de poder sobrellevar, porque ni siquiera el roce de la sábana se aguanta por el dolor infernal que es. Ahora, gracias a Dios, está controlado y vuelvo a caminar y ahora ya me olvidé cómo se caminaba o no se podía caminar con el ácido úrico, y que la gloria sea para el Señor. Ahora, ¿qué sucede si nuestros pies se hallan enfermos y cansados? No pueden ir a ninguna parte. Espiritualmente hablando, nuestro espíritu siempre debe estar hacia donde va y siempre debe estar dispuesto y no cansado. ¿Cuántos tienen el espíritu cansado? Nadie dijo nada. ¿Cuántos tienen el espíritu cansado? El Señor hoy quiere que nos preguntemos si realmente son hermosos nuestros pies. ¿Por qué? Y vamos a ver ciertas características que son sumamente importantes para que los pies sean hermosos. Y no estoy hablando de pies que tengan uñas pintadas, de pies que sean espectaculares, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cualquier tipo de pie que nosotros podamos tener. ¿Por qué? Porque los pies hermosos
poseen. Josué capítulo 1, versículo 3 dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Esa es una promesa de Dios para nosotros. Para que nuestros pies sean hermosos necesitamos tener fe. Fe. A diario nosotros enfrentamos dificultades. La hermana lo dijo cuando comenzó. Ella tiene problemas, yo también. ¿Y usted? Si es parte de los seres humanos, todos tenemos problemas. Todos tenemos dificultades y todos tenemos gigantes que tenemos que derribar todos los días. Ni bien nosotros nos despertamos a la mañana, abrimos nuestros ojos y ponemos nuestros pies en el piso, ya tenemos lucha y que tomar decisiones todos los días, todos los días, todos los días. Para poder poseer las promesas y las bendiciones de Dios que Él nos ha preparado para nosotros, estas dificultades que muchas veces nosotros enfrentamos, que puede ser conflicto con el cónyuge, puede ser conflicto con los hijos, puede ser con la familia o viceversa. Las cuentas que no se pueden pagar, como por ejemplo el alquiler, el mercado, los colegios, etc. Y ante esto muchos cristianos se desilusionan porque no ven la respuesta de inmediato. ¿A cuánto les tocó orar y el Señor dice espera y espera y espera? ¿A usted le pasó? A mí sí. Y espera, ¿por qué? Porque la espera a nosotros nos moldea en la paciencia. Ese es otro fruto del Espíritu que es tremendo. Yo una vez le pedí paciencia al Señor y dije nunca más. ¿Por qué? Porque cuando usted pide paciencia, usted está pidiendo pruebas. Y cuando pide pruebas, Dios no es sordo y se las manda. Y se las manda para refinar nuestra fe. O sea que es un conjunto de cosas que es para nuestro bien, pero también es un proceso por el cual nosotros necesitamos atravesar para después poder declarar la victoria. Tenemos promesas del Señor para nosotros. Y mire qué hermosa promesa. Porque a veces cuando estamos en tiempos de dificultades se nos olvidan las promesas de Dios. Y por eso Dios viene y las recuerda otra vez. Y mire qué hermosa esta promesa, que muchos de nosotros la sabemos de memoria. Y se encuentra en Salmos 37, versículo 25. Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Esa es una promesa de Dios. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos van a estar mendigando pan. Pero para eso tenemos que ser, ¿qué dice la Escritura? Justos, o sea, justificados por Dios. ¿Amén? Ahora, preste atención a esta otra promesa, Isaías 54, 17. Esta está tremenda, miren mis hermanos. Esta está para aprendérsela de memoria si usted no la sabe y para repetirla todos los días, todos los días. Escuche bien. Ningún arma forjada contra ti prosperará. ¿Alguien quiere hacerte daño? ¿Alguien quiere hacerte mal? Ahí dice, ningún arma forjada que otros estén pensando contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¡Qué tremenda promesa! Tremenda esta promesa. Ningún arma forjada podrá prevalecer en contra nuestra. Hermanos, estamos llamados a poseer buenos trabajos que sustenten nuestras familias. Estamos llamados a que toda nuestra familia posea la salvación. Solo necesitamos nosotros creerlo y clamarlo. Dice, sé salvo y... ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Y cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Quizás nosotros con nuestros ojos físicos nunca lleguemos a ver la salvación de nuestras descendencias, pero es una promesa de Dios para nosotros, que si creemos en el Señor Jesucristo, toda nuestra casa va a ser salva. Josué, luego de derrotar
a 5 reyes, y lo vamos a leer para refrescar un poquito la memoria, llamó a todos los varones y a los principales guerreros y le dio una orden. Y vayamos al consejo bíblico para que sea la palabra de Dios que hable, amén. Así lo podemos entender mejor. Pero de ahí nosotros podemos extraer enseñanzas para aplicarla para nuestra propia vida. Y dice así: entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ellos, ¿a cuántos reyes? A 5. Y lo hicieron así y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieran llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos, escuche, acercaos, y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. ¿Qué era lo que tenían que poner las manos? Poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. La palabra nos dice que ellos fueron heridos, o sea, y muertos. Iglesia, Dios hoy te llama a ponerle el pie a todo gigante. Yo no sé cuál es el gigante que se ha levantado en tu vida, yo no lo sé. Yo sí sé cuál es el mío, pero Dios me llamó a ponerle pie a todo gigante. ¿Por qué? Porque todo gigante ya está derrotado en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahora, los pies no solo, como hemos visto, tienen ciertas habilidades, sino también los pies son maduros. ¿Y por qué los pies son maduros? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 al 24 dice: pues para que esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. ¡Wow! Acá yo tengo mucho que aprender, yo no sé usted, pero yo tengo mucho que aprender de todo esto, porque me falta mucho, ¿verdad? Entonces dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¡Qué tremendo! Para que nuestros pies, hermanos, sean maduros, necesitamos dejar de quejarnos. El espíritu de quejas es el espíritu de esta sociedad. Si hace calor porque hace calor, si hace frío porque hace frío, si gano, si no, no gano, porque sí. Parece la sociedad del sí. Muchos cristianos no crecen productivamente en la obra y se estancan sus ministerios, porque a toda hora y en todo momento se viven quejando. Se quejan de los que sirven en la obra. Y déjeme decirle, mi hermano, que si usted está buscando perfección de los que servimos aquí, no la va a encontrar. Se va a desilusionar, así que mejor que ni busque perfección. Porque somos seres humanos y únicamente somos salvos, pero todos cometemos errores. También se quejan de los que entran, de los que están sentados, de los que salen. Inclusive se quejan de los pastores. Lo único que logran es estancar su ministerio, con esas voces de quejido. La queja estanca, porque todo aquel que se vive quejando pierde la capacidad de evaluarse a sí mismo. Ahí está la cosa. Porque siempre estamos sacando la paja del ojo ajeno cuando nosotros tenemos una vida. Entonces, cuando nosotros perdemos la capacidad de evaluarnos a nosotros mismos y de aceptar y ver nuestros errores, sencillamente el que no se evalúa no crece.
Porque yo tengo que evaluarme a mí misma primero, ciertas cosas. La palabra de Dios dice que nosotros no debemos de hacerle a otro lo que no nos gustan que nos hagan. No debemos de hacerle a otro lo que no nos gustan que nos hagan. Y yo me detuve un poquitito en este versículo y me puse a pensar, porque digo, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que realmente estamos leyendo y profesamos con nuestros labios y que muchas veces se los aconsejamos a otro. Pero cuando yo me puse a analizar ese versículo para mí, quiere decir que si yo le miento a mi esposo, es porque a mí me gusta que él me mienta. ¿Lo está entendiendo? Si él me engaña a mí, es porque a él le gusta que yo lo engañe. Sencillo, ¿dice eso o no dice eso? Yo lo estoy inventando. Si nosotros ponemos las palabras en claro, yo de esa manera lo entiendo. Si usted me estafa a mí, usted está esperando que yo le estafe a usted. Por eso tengo que evaluarme yo. Y evaluarme al espejo de la palabra de Dios. Porque no me puedo evaluar de otra manera. Porque si yo me comparo a ustedes, les aseguro que me veo mejor. Y si ustedes se comparan a mí, también se van a ver mejor. Ay, pero cuando los dos nos comparamos a la palabra de Dios, quedamos los dos aplastados como lentejas. ¿Por qué? Porque el espejo de Dios nos hace ver la realidad de las cosas. Cuando nosotros llegamos al Señor, cuando conocimos al Señor como nuestro Salvador personal, lo conocimos el mismo día con mi esposo. Y nosotros habíamos ido a la iglesia para hacerle un favor al pastor. ¿Qué me dice? ¡Qué gente tremenda éramos nosotros! Le hacíamos favor a otros sin pensar que el favor era para nosotros. ¿Y por qué era el favor para el pastor? Yo ya le conté en otros mensajes que este pastor era americano, había tenido una iglesia 20 años en Chile, se tuvo que regresar porque ellos allá no tenían seguro, su esposa se enfermó mucho y tuvo que volver aquí porque ellos eran nacidos aquí. Y entonces él enseñaba español en la iglesia y después la media hora era de Biblia. Entonces, como había cautivado nuestra atención porque era una persona tan amorosa, una persona que le hacíamos preguntas burlonas y nos contestaba con una gracia y con un amor, hasta ustedes recuerdan que yo les conté que después él oraba para que le compráramos la casa, que sí la compramos la casa. Entonces nosotros, como era tan buena esa persona, queríamos hacerle un favor a él. Y nos dijo, bueno, nosotros ya nos vamos a ir de este estado, nos vamos a ir a otro estado, pero ustedes se pueden congregar en otra iglesia que está muy cerquita de aquí, nos dio el nombre de la iglesia, y nosotros dijimos, bueno, vamos a hacerle un favor al pastor, ¿no? Si él nos dijo que nos congreguemos ahí, pues bueno, vamos a ir ahí, haciéndole un favor. Y todavía él quiso llamar nuestra atención diciendo, va a venir un predicador argentino, y es bueno que ustedes vayan. Pero nosotros no fuimos porque era argentino, fuimos para hacerle un favor al pastor, porque era tan bueno que queríamos quedar bien con él. Entonces, no llegamos a la iglesia por problemas matrimoniales, no llegamos a la iglesia porque mi esposo era alcohólico, no llegamos a la iglesia porque mi esposo vivía una vida desordenada, yo no vivía una vida desordenada, o sea, nosotros nos considerábamos una pareja normal y por decírselo en palabras bien, pero bien delicadas y en cuadritos, la ponemos en un cuadro perfecta. Pero como la Biblia dice que perfecto no hay ni uno, cuando nos miramos al espejo de Dios, ¡uy! ¿Sabe la perfección donde quedó? Se fue para allá abajo. Porque quizás no teníamos problemas matrimoniales, pero teníamos otros problemas. ¿Y qué si hablamos del orgullo? ¿Y qué si hablamos del carácter? ¿Y qué si hablamos de un montón de otras cosas que uno tiene que cambiar? Y al mirarnos al espejo de Dios, el espejo ese nos empezó a hablar y nos empezó a decir dónde teníamos nosotros que cambiar. Y yo hablo por mí. ¿Dónde tenía que cambiar? Porque el espejo de Dios es totalmente diferente. Y habla en lo profundo, en lo íntimo.
Y no podemos decirle, no, Señor, no es así. No es así porque me está tocando justo ahí, en el lugar donde yo necesito ser tocada. ¿Saben que las personas que no se evalúan a sí mismas o que no crecen por no evaluarse, tienen el síndrome de Peter Pan? ¿Usted conoce a Peter Pan? Sí lo conoce. ¿Y por qué tienen el síndrome de Peter Pan? Vamos a explicarlo. Las personas con este síndrome, escuche bien, son aquellas que tienen miedo de crecer. ¿Usted conoce personas de 50 años que parece que tuvieran 20 en su manera de pensar? ¿Qué pasó? ¿Se estancaron en el tiempo? ¿No crecieron? Y aceptar los roles que les corresponden por su edad. Lo que arrasa su desarrollo personal y dificulta sus relaciones. Yo estaba hablando con mi hijo porque me mandó un texto diciéndome que su hija ahora iba a tomar clases de manejo. Y claro, es su primera hija, es mujer, imagínense. Él está preocupado, como todos los padres. Y me dice, ¿cómo pasó el tiempo? Ustedes lo conocieron, Leonardo. ¿Cómo pasó el tiempo? No puedo creer que Alexandra ya esté manejando. Entonces yo le contesto el texto y le dije, prepárate porque pronto te va a traer novio. Y me contesta, eso sí que no. Entonces le dije, Leonardo, te olvidaste de un detalle. Te pusiste de novio a los 16 años. Tu hija está por cumplir los 17 y ya estabas de novio con la que ahora es la esposa. Ahora, nos pusimos a conversar y es cierto que los jóvenes de antes, no todos por supuesto, pero yo hablo especialmente de mis hijos, porque a ellos conocí bien. Ellos eran maduros, los dos se pusieron de novio a los 16 años. Si yo tuviera que aconsejarlo ahora a alguno de sus hijos, yo les digo que no, porque son demasiado jóvenes. Hay muchos años por delante, mucha tentación en el medio. Y no solamente que hay mucha tentación en el medio, tienen que terminar de estudiar, porque la mayoría de ellos se casan y no terminan el estudio. Y después están llorando, porque no pueden abastecer para la familia. Ellos dos fueron maduros. Pero dígame hoy si un niño o un joven de 16 años está maduro como para tener novia. ¿Usted cree que está listo para casarse? Antes las mujeres, años atrás, en el tiempo de mi mamá, se casaban a los 15 años y eran mujeres maduras que podían llevar la casa, sabían cocinar, sabían lavar, sabían comprar, sabían cómo llevar una casa adelante. Ponga una niña de 15 años ahora y lo que va a hacer todo el día es estar con el teléfono. O sea, las cosas cambiaron y mucho. Por eso ahí, cuando nosotros hablamos del síndrome de Peter Pan, es que no les corresponde o no aceptan los roles por la edad que ellos tienen. También los pies son hermosos, ¿por qué? Porque son pies equilibrados. Salmo 66, versículo 8 al 12, dice, bendecid pueblos a nuestro Dios y hacer oír la voz de su alabanza. Él es quien perseveró la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, no ensayaste cómo se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nosotros, sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. En el equilibrio es la capacidad de sostenernos sin caer. ¿Ustedes vieron cuando usted pierde el equilibrio o todavía no lo pierde? Bueno, déjenme decirle que a medida que vaya avanzando en edad va a perder el equilibrio, mis hermanos. Y usted no lo está buscando, pero sí lo pierde el equilibrio. ¿Y sabe lo que es perder el equilibrio? Puede caerse. Y tranquilamente puede caerse. Y a cierta edad, cuando uno se cae, cuando uno resbala, ya los huesos no tienen la densidad, el calcio en la densidad, y uno se lastima y bien feo.
O sea que el equilibrio es la capacidad de sostenernos sin caer. Para tener pies hermosos es necesario tener un total fundamento de la palabra. Si obramos conforme a la palabra de Dios, nuestros caminos serán siempre rectos y justos. Podemos quizás cometer errores, pero los enmendamos rápidamente. ¿Por qué? Porque vamos al manual de instrucciones para ver qué nos enseña el manual de instrucciones, cómo yo tengo que moverme, cómo yo tengo que decidir, cómo yo tengo que conducirme en la vida. Y yo tengo que conocer la palabra, porque cuando conozco la palabra de Dios, entonces mis decisiones van a ser más acertadas, van a ser más conformes al corazón de Dios. Y Dios va a estar conmigo ahí para respaldarme. Y quizás meta la pata en algo. ¿Usted conoce esa expresión? Pero ahí está Dios para socorrerme y Dios para levantarme también. El salmista dijo, el Señor fue quien no permitió que resbalase. En el pueblo de Dios se debe ejercer el equilibrio desde el predicar y en el trato con los siervos de la iglesia también. Equilibrio en recibir y también en dar. No podemos solo recibir y dejar de trabajar en la obra, hermanos. ¿Saben por qué? Porque cuando recibimos el alimento espiritual, lo único que hacemos, engordamos, y no para arriba, sino para lo ancho. Y después no damos, porque ya estamos tan acostumbrados para nosotros mismos, todo el tiempo recibir. ¿Cuándo vamos a dar? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a dar? Todos nosotros tenemos cosas para dar. Nuestro propio testimonio, testimonios de otras personas que hemos escuchado, consejos de la palabra de Dios, tenemos para dar. Predicaciones que hemos escuchado, cantos que escuchamos todo el tiempo. Todos tenemos cosas buenas para dar, pero a veces no la damos. Solamente nuestro espíritu egoísta mantiene todas esas cosas y no se las da a otro. Por otra parte, tampoco se puede solo dar y nunca recibir, porque entonces uno se seca. Uno tiene que estar recibiendo también. Por eso es bueno, también nosotros como pastores, escuchar a otros pastores, escuchar mensajes. ¿Por qué? Porque si no uno está todo el tiempo dando. Y uno se agota también de tanto dar y necesita un tiempo de reposo y un tiempo también para recibir, para escuchar. Miren, cuando nosotros vamos a alguna otra iglesia, estamos con seminarios o también con la denominación que tienen eventos y estamos ahí, ¿saben qué lindo, qué descanso que es para nosotros no tener que abrir la puerta, no pensar en las luces, sino llegar y solamente sentarnos y escuchar y ver lo que Dios tiene para nosotros ahí en ese lugar? Es un momento de refrigerio en el cual Dios también nos habla a nosotros. Si meditamos en las palabras, nuestros caminos serán rectos y al llegar esa fuerza contraria, el Espíritu Santo nos va a dar el valor para mantener el equilibrio. Porque si no, la fuerza contraria, hermanos, nos derrumba. Nos derrumba y bien fácilmente. Sabemos cantar, al campo del diablo entré para tomar lo que me robó. ¿Cuántos hemos entrado al campo del diablo? Dígame, ¿cuántos se animaron a entrar al campo del diablo y robarle? Retar al diablo en el nombre de Jesús y decirle, ya no más, ya no vas a hacer más estragos ni en mi familia, ni en mi casa, ni en mi trabajo, ni en nada. Todo esto me lo regaló Dios, a mí me pertenece y tú no te vas a aprovechar de estas cosas porque mías son. Es por derecho legal que yo las tengo. Usted sabe lo que es un derecho legal, ¿no? Es como firmar un papel. Y cuando usted firma un papel con Dios, usted tiene un derecho legal para reclamar todas las cosas que Dios mismo nos entregó a cada uno de nosotros. Los pies hermosos también tienen autoridad. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Ah, miren qué interesante que está esto. ¿No le podía hablar si él estaba sentado o acostado? ¿Podía hablarle o no? Sí que podía hablarle. Sin embargo, el Señor quería toda la atención.
Y le dijo, no, ahora no es tiempo de comodidad, ponte en tus pies porque yo tengo que hablarte. Estás demasiado cómodo sentado, demasiado cómodo acostado, todo el tiempo estás de la misma manera, pero hoy me vas a escuchar y te vas a poner en tus pies. Y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Pobre Ezequiel, qué trabajo duro tenía, pero el Señor lo había afirmado para que él realmente vaya y hable la palabra a aquel pueblo tan rebelde y a aquel pueblo tan duro también. Ezequiel significa Dios fortalece. Este hombre pertenecía a la familia sacerdotal y él se estaba preparando desde niño para servir en el templo. A sus 25 años, Babilonia lo llevó cautivo. Estando en la cautividad, cuando el hombre le había quitado la oportunidad de ejercer autoridad, cuando se sentía prisionero, cuando se sentía derrotado, Dios le hace un llamado profético. Y específicamente le dice, ponte en tus pies. ¿Usted recibió un llamado profético de parte de Dios? No estoy diciendo del hombre, estoy diciendo de Dios. ¿Recibió o no recibió un llamado profético de parte de Dios? ¿Acaso Dios no le llamó a servirle? ¿Acaso Dios no le llamó a predicar las buenas nuevas de salvación? ¿Acaso Dios no le afirmó sus pies para que usted vaya a lugares y le hable a otros del amor de Dios como otros nos hablaron a nosotros un día? Pero muchas veces estamos esperando una profecía mística. Que el Señor venga y entonces nos toque con un bate de béisbol. Para que prestemos atención. Y nos diga, tú, hijo mío, irás a las naciones, al final de la tierra, donde nadie está, donde nadie conoce. ¿Ese es el tipo que estamos esperando nosotros de profecía? ¿Será que esa solamente es una profecía? Porque la profecía más segura es la palabra. Así que tengamos cuidado, porque cada vez que la palabra es predicada, es una profecía anunciada al pueblo. Pero nosotros buscamos cosas místicas, aquellas cosas sobrenaturales. Y entonces cuando leemos libros de que fulano de tal bajó al infierno, ese es el libro que compramos. Porque yo quiero saber cómo bajó al infierno, porque por ahí hasta yo desciendo al infierno y veo realmente lo que hay. ¿Para qué quiere descender al infierno, mi hermano? Si el infierno no fue hecho para nosotros, el cielo fue hecho para nosotros, el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles. ¿Qué tiene que ir a hacer usted al infierno? ¿Qué tiene que ir a averiguar al infierno? Y mis respetos a aquellos que escribieron los libros, pero yo no necesito ir al infierno. Ya la palabra de Dios me dice cómo es el infierno. ¿Para qué quiero ir? Lo que me tengo que preocupar es ir ahí arriba, ocupar una de esas mansiones. Eso me tiene que preocupar a mí. Y no ver qué están haciendo los demonios ahí abajo. Ay, pero si yo voy y el Señor me manda, ay, es un llamado profético y específico. El Señor le manda a predicarle a sus vecinos. Ay, pero eso no me gusta tanto. Es muy cerquita. Justo al lado de mi casa o enfrente. Ay, no, a mí me gustan otras cosas. Las misiones. Yo las misiones, hermanos, se las regalo con mucho amor, porque yo misionera no soy para nada. No soy misionera, pero no porque no puedo predicar la palabra, por otras cosas. Yo les conté a ustedes, yendo a México, todas las cosas que me sucedieron. No puedo.
Y le dije, Señor, perdóname, no estoy preparada para misionera. No es mi llamado. Por eso hay tantos llamados. Y otros son excelentes misioneros. Yo conocí una misionera cuando nos convertimos, hermanos. Una joven americana. Aprendió a hablar el español porque ella amaba las misiones y amaba México. Ella se fue a México a predicar el evangelio, se envolvió tanto en la cultura que le gustaba más la cultura hispana que la cultura americana. Nunca se casó por servir al Señor. Mis respetos para ella. Mis respetos para ella. ¿Es un llamado de Dios? Sí. ¿Ella atendió el llamado de Dios? También. ¿Fue un llamado profético? ¡Claro que sí! Y qué bien que lo desarrolló. ¡Qué bien que lo hizo! Porque era un llamado de Dios. Y ella tenía el don para eso. Yo no tengo ese don. Yo soy clara. Yo lo digo. No lo tengo. Se lo dejo a otro. Ezequiel llevaba 25 años preparándose para servir en el templo, rodeado de una familia sacerdotal, con muy buenos ejemplos. Su familia buscaba a Dios todo el tiempo, pero eso no fue suficiente. Para poder ejercer autoridad, nuestros pies deben estar afirmados por el Espíritu Santo. Es lo mismo que las personas que nacen en un hogar cristiano. Por más que los padres busquen a Dios, llega un momento en el cual ellos tienen que hacer una decisión por Cristo. Pueden buscar mucho de Dios, pueden amar mucho a Dios, pero la salvación es personal. Y él estaba rodeado de una familia piadosa. Era una familia sacerdotal. Servían a Dios, pero sin embargo, eso no era suficiente para tener la autoridad, porque sus pies tenían que ser afirmados por el Espíritu Santo. Él nos afirmará y en su nombre la enfermedad se va a detener. La hechicería se anula y el pecado sale huyendo de nuestras vidas. Los pies hermosos también son prósperos. Tercera de Juan capítulo 1 tercera de Juan del 1 al 4. El anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que esto al oír que mis hijos andan en la verdad. La expresión que dice ahí, para que seas prosperado en todas las cosas, significa tener un buen viaje. Seguir un buen camino. Muchas personas tienen la idea que la prosperidad es algo material. Y déjeme decirle que eso no es correcto. Por eso hoy a la mayoría le gustan escuchar los mensajes de prosperidad, pero prosperidad financiera. Y la palabra de Dios no nos dice a nosotros, no nos enseña que para ser próspero yo tengo que tener dinero. Porque nosotros medimos la prosperidad de esa manera, pero Dios no la mide de esa manera. Uno puede tener cierto dinero en algún momento de su vida, se gasta y simplemente fue dinero. Si existe comunión con el Padre, Él revela en lo secreto y enseña cómo producir, cómo multiplicar y ser un hombre o una mujer siempre próspero. Siempre próspero. Mire, yo soy testigo ocular de lo que estoy diciendo, mis hermanos. Ustedes conocen a la hermana María Luisa. Sí la conocen, ¿verdad? Quizás muchos no. Ella está viniendo poco ahora porque tiene problemas en las rodillas, tuvo cirugía en las 2 rodillas y le cuesta caminar, le cuesta ahora más vestirse, los años pasaron, etcétera, etcétera. Pero esa hermana no sabe ni contar, ni leer, ni escribir. Sin embargo, yo soy testigo de cómo ella vive. Una mujer que le gusta tener todas las cosas acomodadas, nunca le faltó nada. Nunca. Una mujer que desde que puso los pies aquí, sus diezmos fueron constantes. Y es una mujer sola, nunca se casó, no tuvo hijos.
está solita en este mundo, pero Dios le dio la gracia, Dios le dio la manera de cómo ella se puede mover. Mis respetos para esa hermana. ¿Cómo sabe distribuir el dinero de una manera que le sobra, hermanos? Es interesante cómo Dios puede hacer la obra en una persona que se deja moldear por Dios, una persona que quiere ser enseñada por Dios. Y yo soy testigo de cómo ella es próspera en todas las cosas. Ahora ella no sale mucho, pero cuando venía, ella venía siempre de arreglada, con sus sombreros, con sus flores, con sus carteras, con sus joyas. ¿Cómo hacía una mujer sola para poder pagar su alquiler, para poder comer, para tener su automóvil, para gastar en gasolina? ¿Cómo hacía? Y encima comprarse ropa constantemente y dar sus diezmos. Eso sí que nunca faltó en dar sus diezmos. Entonces Dios la prospera. Esa es la manera en la cual nosotros somos prosperados en todas las cosas. Todo lo que hacía José, ustedes se acuerdan de José, era prosperado, su caminar siempre era en victoria, simplemente porque Jehová estaba con él. Pero él no se movió ni a derecha ni a izquierda, ¿eh? Los hermanos lo vendieron, la esposa de Potifar lo calumnió, pero él sin embargo siguió siempre el camino recto, siguió siempre los mandamientos de Dios, no se movió ni a derecha ni a izquierda. Él tenía el blanco que era el Señor. Y Dios siempre lo prosperó y estaba con él. No sabemos si José daba el diezmo, la Biblia no especifica eso. Pero lo que sí sabemos, que el diezmo es bíblico. ¿Y saben dónde se mide a un cristiano, hermanos? No se mide por lo que sirve en la obra, no se mide por lo que predica, no se mide por lo que sabe de Biblia, no se mide por lo que enseña, no se mide porque ora. ¿Sabe dónde se mide un cristiano? En el bolsillo. Un cristiano que es desprendido para la obra de Dios es una persona que ama a Dios. Pero a una persona que le cuesta darle a Dios, la pregunta es, ¿será que realmente ama a Dios? Porque a nosotros, a nuestros hijos no nos cuesta darle las cosas, ¿verdad? ¿O sí nos cuesta? ¿No nos cuesta darle las cosas? ¿Nos cuesta? No nos cuesta. ¿Por qué? Porque los amamos. Y entonces queremos que tengan lo mejor. Y si amamos a Dios, queremos lo mejor también para Él. ¿Cómo hacer para que nuestros pies se mantengan hermosos? Debemos aprender cuándo debemos descalzarnos. Y usted dirá, ¿para qué? Porque la Biblia lo dice. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ustedes recuerdan que yo prediqué acerca de esto, un mensaje. Y dije, qué Dios tan gracioso. Se encontraba en el desierto y le pide que se saque los zapatos. Como que no entendemos, ¿no? ¿Para qué tenía que sacarse los zapatos en el desierto? ¿Acaso iba a ensuciar la alfombra? Si nosotros tenemos alfombra en nuestra casa y no nos sacamos los zapatos, imagínense. Dice, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Espiritualmente Moisés dejó una posición de orgullo y tomó una posición de humildad. Ahí está la explicación. Moisés tuvo que reconocer que la zarza
o en la zarza estaba Dios mismo hablándole. Y por eso pudo seguir sus instrucciones y descalzarse para poder estar en su presencia. Moisés, luego de que huye, llega de una familia madianita, y estos eran de una raza árabe. Se casa con una de sus hijas, de un sacerdote madianita, y venía de predicar o de practicar costumbres egipcias. Ustedes se acuerdan la predicación de las sandalias. Podríamos decir que Moisés no tenía una identidad de creencias con respecto al Dios verdadero. De repente se le aparece este Dios verdadero hablándole, y fue por su humildad que pudo discernir y escuchar al verdadero Dios quien le hablaba. Nosotros como cristianos siempre debemos estar dispuestos a discernir cuando Dios nos quiere hablar. Y a veces, ¿saben por qué no escuchamos la voz de Dios? Y yo hablo por mí, porque nosotros estamos siempre hablando. Estamos siempre pide, siempre hablando, quejándonos. Y cuando Dios nos quiere hablar, no escuchamos su voz. No lo dejamos hablar a Dios. Porque tenemos que hacer silencio también. Y Dios nos va a hablar. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de un canto. Dios nos habla a través de muchas cosas, de la naturaleza. Dios nos habla de muchas maneras. Hasta Dios nos habla a través de inconversos. Cuidado, porque muchos cristianos no creen eso. Pero sí Dios nos habla a través de inconversos. ¿Usted nunca recibió una palabra a través de un inconverso? Yo sí. Yo recibí profecías de inconverso. Mi madre. Cuando yo me puse de novio con mi esposo, mi mamá supo que mi suegro había nacido en este país. Empezamos a conocer la familia, entonces ahí supimos de que mi suegro había nacido aquí en este país. O sea, sus padres eran italianos, pero viajaron aquí a los Estados Unidos y él nació aquí. Vivió 10 años en este país. Después su mamá extrañaba mucho a su familia y se volvieron a Italia. Así que los 10 primeros años de su vida los hizo aquí. Él tenía su ciudadanía americana porque era nacido en este país. Pero la perdió. ¿Por qué? Porque en aquel entonces los trámites no se hacían como ahora. Le habían dado un pasaporte italiano. Y él luchó contra los Estados Unidos en la guerra. Y perdió la ciudadanía. Porque luchó contra su patria. Y la perdió por 25 años. Ahora fíjense en ustedes cómo trabaja Dios. Nosotros nos casamos, ya teníamos, nuestros hijos tenían unos 5 y el otro 6. Y mi esposo dice, sería bueno que nos vayamos a Estados Unidos. Por un tiempo nada más. ¿Cómo fue la profecía de parte de mi mamá? Estando yo de novia con él, mi mamá me dijo, ¿te vas a poner de novio con ese muchacho? El padre es americano y un día te vas a ir a los Estados Unidos. Yo le dije, no, ¿cómo me voy a ir? Primero que desde Argentina viajar a los Estados Unidos era imposible, mis hermanos. Yo no sé de sus países si ustedes lo veían imposible el viaje, pero nosotros sí lo veíamos. Lo veía imposible. No, no me voy a ir. Imposible. Y aquí estoy. Fíjense en Dios cómo trabaja, ¿no? Mi madre que me dice, te vas a ir a los Estados Unidos, y yo todavía ni me había casado con él, ni sabía si me iba a casar con él. Cuando mi esposo decide venir a los Estados Unidos, justamente mi suegro había cumplido los 25 años de pena que le habían dado y que había perdido su ciudadanía. Él podía otra vez jurar la bandera y sacar todos sus documentos americanos. Fíjense en Dios cómo trabaja, ¿no? Juró la bandera, sacó todos sus documentos americanos y a través de él pudimos iniciar nuestros papeles y aquí estamos.
de personas que realmente no conocían al Señor como lo conocemos nosotros. Pero Dios trabaja por caminos misteriosos. Y yo les digo algo más, hermanos. Estando aquí en este país, una persona que me ayudó a mí muchísimo fue una americana. Y siempre la tengo muy guardada en mi corazón. Una mujer joven. Su abuela era italiana. Yo venía con mi diploma de Argentina, pero aquí ese diploma no servía. Yo tenía que revalidar mi diploma para poder trabajar en un salón de belleza. Entonces, ella se tomó el trabajo, ¿no? Yo no sé por qué me tomó tanto cariño. Se tomó el trabajo de hacerme mapas, porque yo no sabía ni dónde ir aquí, para que yo pudiera sacar la licencia. Ella me guiaba a mí en todas las cosas y me tomó a trabajar en su salón antes de que yo tuviera la licencia. Claro, no cortaba el cabello, pero ya estaba trabajando ahí, no podía hacerlo. Nos tomó tanto cariño a mi esposo y a mí que el esposo tenía justamente una tornería, que era lo que él hacía. Así que el esposo, ese matrimonio nos mantuvo a nosotros por años. Ella me daba trabajo a mí en el salón de belleza porque yo después saqué mi licencia y el esposo le daba trabajo a él. Nos tomó tanto cariño que nos invitaba a la casa, cenábamos juntos, éramos como familia. Y eran personas que no conocían al Señor. Y sin embargo Dios los puso en nuestro camino para bendecirnos. O sea, no todas las personas que se acercan a nosotros que no conocen al Señor están para ponernos un pie. Al contrario, muchos de ellos nos ayudan y más muchas veces que un hermano en Cristo. Nosotros como cristianos siempre debemos estar dispuestos a discernir cuando Dios nos quiere hablar. Muchas veces lo intenta a través del pastor, de un hermano, de los propios hijos, del cónyuge o de un inconverso. Y tenemos también que aprender cuándo lavar nuestros pies. Y ya vamos terminando. Éxodo capítulo 30, versículo 19 al 21. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Era costumbre de los sacerdotes, cuando iban a buscar la presencia de Dios al tabernáculo, lavarse las manos y lavarse los pies. Si se entraba en la presencia de Dios sin lavarse, la consecuencia era la muerte. ¿Cuántos ritos, no? ¿No será que hoy para entrar a la presencia de Dios nos tenemos que lavar? Y no estoy hablando físicamente, estoy hablando espiritualmente. La santidad se debe buscar a diario, no solo los domingos, sino todo el tiempo. Los pies hermosos se transforman en pies de sierva, y esto es interesante. Me encanta cuando el Señor menciona ciertos animales, ciertos insectos en la palabra de Dios, porque no están ahí porque se le antojó que tenían que estar, sino porque tienen una enseñanza clave para nosotros. Por eso Dios hace comparaciones y pone animales para que nosotros podamos aprender también. Segunda Samuel capítulo 22, 34 dice: quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Por qué el Señor dijo, hace mis pies como mis siervas, y no lo dijo, lo hace como leones? O como una leona. ¿Por qué justamente puso la sierva? Porque tiene un sentido, un significado. Para poder entender esto, nosotros tenemos que conocer un poco sobre las siervas. Y entonces nos vamos a dar cuenta. La sierva es la hembra del siervo, ustedes ya saben. Sus características son, escuche, y ahí viene la enseñanza para nosotros. No posee cuernos, nunca está a la defensiva. Nunca está a la defensiva. Esperan siempre que el siervo las defienda y las proteja.
Varones, siervos, no siervo con S, siervo con C. Es tímida y siempre cautelosa y ante la mayor expectativa de peligro, sale corriendo. No le da cabida al enemigo. Escuche, eso es para nosotras. Es cariñosa, maternal y nunca deja a sus hijos a la deriva. Los resguarda, los protege y la comparación básica es porque sus pies son especialmente diseñados por Dios. Escuche, por eso dice, pondrá mis pies como las siervas. Sus pies son especialmente diseñados por Dios para no resbalar en la roca y pisar siempre firme. ¿Cobra sentido el versículo, verdad? Así como los pies de la sierva han sido diseñados por nuestro Dios, los nuestros también. Unos pies hermosos nos llevarán donde quiera que nuestra cabeza y nuestro cuerpo vaya. Mi prima, escribiéndome en WhatsApp, porque ella está lejos de aquí, está en mi país. Ustedes saben que WhatsApp, la mayoría tiene, estoy usando WhatsApp, como un mensaje, ¿verdad? I'm using WhatsApp, en inglés. Okay. Otros ponen mensajes. Por ejemplo, Juan 3:16, yo amo a Jesús, diferentes mensajes. Ella puso este mensaje que captó mi atención. A donde el corazón se inclina, los pies caminan. ¿Dónde se inclina nuestro corazón? Porque esto tiene mucha verdad. Donde se inclina mi corazón, ahí van mis pies. Si mi corazón se inclina detrás de alguien, ¿sabe cómo van mis pies? No lo piensa dos veces. Y conste que esta vez no dije pelado, detrás de un pelado. Si nuestro corazón se inclina hacia el Señor, ahí irán nuestros pies. Si los pies de nuestro espíritu están sanos, iremos siempre por caminos de victoria, llevando la palabra a todos los pueblos y naciones, ocupándonos del reino de Dios y su justicia, mientras que Dios se ocupa de nuestras cosas. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar.